Hoy en día, la sociedad atraviesa una etapa en donde abundan las imágenes. Foncoberta lo llamaría la furia de las imágenes, y que éstas se encuentran dentro de una iconosfera que lo rodea. Bajo este contexto, uno se podría preguntar, ¿es necesario seguir construyendo imágenes o podemos comenzar a trabajar a partir de las imágenes ya existentes? ¿Cómo llegamos a cuestionarnos esto? Creería que una de las respuestas que se aproximan a estas interrogantes es debido a las dos posiciones que nos plantea Foncoberta, la del vampiro y el narciso. Ambas posturas actualmente coexisten. Si bien en los últimos años hemos visto un abrupto crecimiento de los vampiros, podemos añadir que pertenecer de cierto modo a un bando no es fijo. Existe una progresiva metamorfosis de unos en otros. En los narcisos prevalece la seducción de lo real. En los vampiros, la frustración del deseo, la presencia escondida, la desaparición. Como parte de un análisis del concepto de la fotografía, sus usos y funciones, Foncoberta propone utilizar la idea del espejo como metáfora. En ese sentido, considera que utilizar dicha metáfora nos ayudaría a ver y entender las intenciones de uso de la fotografía, que puede ser tan variado como una constatación científica hasta la fabulación poética, tal como sucede con el espejo y sus usos y funciones. Así, tiene como objetivo evidenciar los sentidos de verdad y de fantasía que conviven dentro del mundo de la representación visual, en este caso, desde la fotografía. Para dar paso a un primer argumento, se debe iniciar con el cuestionamiento: ¿por qué la metáfora del espejo? Existe un vínculo sobre imagen-cámara con respecto al espejo y lo que éste refleja. En ese sentido, se hace mención a una serie de situaciones que sustenta cómo el espejo definía la concepción de la realidad, o lo que esta misma muestra, por ejemplo. Así, esto iría de la mano con una mirada esperada sobre la función de la fotografía, por lo menos en sus inicios, es decir, la de revelar o devolver lo que está frente a ella. Partiendo del primer argumento, entenderemos el segundo, donde Foncoberta alude a la metáfora del espejo utilizando dos personajes vinculados a la idea del reflejo, es decir, a los narcisos y vampiros. El autor utilizará ambos personajes con el fin de explicar cómo la figura de cada uno nos evoca a un uso de la fotografía para evidenciar así categorías en la dinámica de la representación. Dentro de esto se hace referencia a aquello que nos direcciona a lo real directamente. Esto vendrían a ser los narcisos, mientras que aquello oculto pasará a ser mostrado de una manera indirecta como propuesta de lo invisible. Al distinguir ambos personajes, la idea de verdad y fantasía aparece y se revela para poder diferenciar los usos que se encuentran presentes en la fotografía y de esta manera entender un nuevo panorama de la fotografía contemporánea, que se encuentra vinculada a la posición del vampiro. Asimismo, el autor encontrará en este punto la bifurcación de ambas posiciones a partir de una conciencia artística y de un lenguaje que evidenciaría diferencias respecto a lo real. Así, diferenciará principalmente la idea de lo fotográfico como lenguaje, en el cual para los narcisos se encontrará vinculada al lenguaje como puente entre el sujeto y el objeto, mientras que para los vampiros el lenguaje es uno mismo y no hay independencia entre el sujeto y el objeto. Por ejemplo, siguiendo tal postura, podemos comprender que la reivindicación de la realidad a través del arte funciona como medio de crítica personal y social. En la lectura se nos presenta Untitled Film Still de Cindy Sherman, imágenes en las que Sherman, desde su postura de identidad como mujer, revela y cuestiona la identidad femenina, entendida como el resultado de paradigmas sociales preexistentes de su época y contexto. Finalmente, entender el uso contemporáneo de la fotografía desde la perspectiva del vampiro nos lleva a reflexionar sobre la metáfora del espejo como una fantasía o un falso realismo, que hace hincapié a un reflejo, ya no a un yo, sino dirigido a los conceptos o invenciones propuestas por un sujeto.
Esto involucra la posibilidad de transmitir aspectos y o valores intangibles y subjetivos. Estaríamos hablando de apariencias o indicios como medios de reinventar la realidad. Hernán Hernández Com, graduado de la carrera profesional de fotografía en el Centro de la Imagen en 2013 y quien ha trabajado como reportero gráfico en diversos medios de comunicación, nos muestra Deux Ex Machina, obra ganadora del concurso Pasaporte para un artista, donde se desarrolló el tema de pre- y posverdad, ficción versus mentira, definiendo la posverdad como una mentira deliberada con el fin de alterar la percepción de la opinión pública, en donde se apela a la emoción por encima de la razón. Hernández produce una obra crítica orientada a la posfotografía con la intención de que el espectador cuestione su papel y responsabilidad con la verdad. Para ello se valió de técnicas antiguas de revelado y fotografías de archivo de los acontecimientos más relevantes de la política peruana sobre los cuales comenta. Actualmente, en ambos lados del espectro político, existe una aversión hacia el otro, una intolerancia. Eso quise evidenciar con esta obra, jugando con el tema de lo positivo y negativo. Con la posverdad, la verdad es una mentira evidente, que es posible que se compruebe y se demuestre su falsedad, pero aún así la gente desea seguir creyendo. Esto tiene mucho que ver con la intolerancia y la organización de la sociedad actual. Para el desarrollo de tal concepto, Hernández ideó una instalación ambiciosa. Colocó 8 televisores que oscilaban entre pantallas negras y blancas, citando delante de cada uno un ambrotipo de un acontecimiento político y reciente. Dependiendo del blanco o negro de esas pantallas, las fotografías se veían en positivo o negativo. Respecto a ello nos comenta su planteamiento conceptual. A nivel visual, el ambrotipo solo consiste en ver positivo o negativo una imagen, pero con el tema de la posverdad quise ambientarlo en la actual polarización política y social que vivimos. La instalación también fue provista de audios sobre los cuales refiere. Al lado izquierdo y derecho del conjunto de televisores hay audios con insultos provenientes de redes sociales, de trolls de izquierda y derecha. Es un murmullo que es difícil de entender, salvo que te acerques mucho. Con esto deseaba que el espectador haga un esfuerzo. En la parte central hay un audio que encontré de una señora en la calle hablando pura posverdad, como por ejemplo que los medios nos chuponean a todos. Por eso es imposible hacer una revolución. Era un escenario bastante extraño que para mí era la máxima forma de posverdad. Estos 3 audios suenan indistintamente, de manera que confunden al espectador, y con eso busco demostrar una de las características más importantes de la posverdad, la saturación de mensajes sin saber qué es cierto. Mediante los audios, Hernández busca demostrar la actual situación política caracterizada por estar inclinada a extremos, a blanco o negro. Por más que políticamente apoyemos una posición o la otra, siempre tendremos que darnos cuenta que existen dudas, argumentos que se deben discutir. Escuchando es la mejor manera para entendernos como sociedad. Nunca se llegará a un consenso si siempre habrá un grupo que vote por una posición u otra que vote por la posición contraria, afirma Hernán sobre el concepto detrás de su trabajo.